Buenas noches, continuamos con nuestro curso de las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida. Es un curso que ha sido algo largo y hoy esperamos que podamos concluirlo con ya la parte final de la Séfira de Keter. Bueno, pues continuamos con lo que en la clase pasada, hace 8 días, estuvimos estudiando y bueno, hablamos acerca de el pensamiento y la imaginación, la importancia de ellos, el reconocer que los mejores pensamientos que tenemos vienen de una dimensión muy elevada y reconocer que si estamos conectados con Keter, vamos a tener excelentes pensamientos, pero también una gran cantidad de poder de carácter intuitivo, donde se están despertando nuestros sentidos adicionales a los 5 sentidos que los tenemos allí adormilados y que mediante este estudio y mediante la meditación, mediante la oración, mediante el escaneo de los textos sagrados, en este caso del Zohar, que viene en arameo, pues vamos a poder despertar centros de un potencial muy grande, que es con lo cual hemos sido diseñados desde el principio, pero que han estado aletargados ahí por muchísimo tiempo. Y continuando con el tercer punto, pues vamos a ver un momentito, por favor. Hoy estamos ya a 17 de septiembre del año 2024. Seguimos en el mes de la Teshuvah y de la introspección, que es en el mes de Elul. Bueno, ok, pues entonces vamos a ver que la imaginación es un puente entre lo físico y lo espiritual. ¿Cómo podemos desarrollar este tema, este punto? Bueno, la imaginación es un intermediario porque sirve de un puente entre lo que no vemos, lo que nuestros sentidos no perciben y lo que viene del mundo espiritual y que luego se manifiesta en el mundo físico, que es también la conexión entre el cuerpo y el alma. La imaginación es la capacidad de visualizar algo en nuestra mente que proviene de la imaginación. Aquello que visualmente puede de hecho ser un objeto físico, lo podemos visualizar en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Entonces, el simple hecho de visualizar un objeto en nuestra imaginación ya empieza a ser una experiencia espiritual, entre comillas. La imaginación puede ser así como vamos a decir que es el punto más elevadito en el ámbito físico y el punto más bajo entre el ámbito espiritual. Estamos en una interfaz, estamos en un intermedio. Pues es un puente entre lo material y lo etéreo. Entonces el poder del intelecto se extiende mucho más allá de las limitaciones de lo físico. Quien posee un intelecto puro está muy lejos del pecado e incluso del error. ¿Por qué? Porque ese intelecto está conectado con Keter, con la mente divina, tiene una conciencia de su papel en este mundo. Es decir, así cuando estamos nosotros viviendo nuestras actividades cotidianas, siempre consciente, aunque nos desconectamos fácilmente porque el cuerpo así es, tiene una
una fuerza de desconexión entre la conciencia espiritual y lo físico. Tan es así que cuando despertamos, por ejemplo, pues no recordamos lo que soñamos, o si empezamos a recordar, pasa un minuto y ya se nos olvidó, ya no recordamos que nos olvidó. ¿Por qué? Es como es un bloqueo. Entonces, por eso la persona que está con una conciencia en su intelecto puro más elevado, está lejos de cometer, pues, eh, lo que son, bueno, le dicen pecado, a mí no me gusta mucho eso, me suena demasiado religioso, pero podemos decir que son transgresiones. Sin embargo, desde el pecado de Adán, el cuerpo físico se ha vuelto tan opaco que difícilmente podemos imaginar, entre comillas, estar completamente libres de la imperfección. Lo que necesitamos es alguna clase de puente para ubicar la interacción del intelecto con lo material, de modo que nosotros podamos dominar los deseos físicos. Entonces, aquí yace el poder de la imaginación, une la fuerza del cuerpo y del alma. Si la persona que nosotros utilizamos la imaginación de modo sabio, no monosabio, de modo sabio, podamos verdaderamente elevarnos desde el nivel físico al nivel espiritual. Por esa razón, Adán fue llamado, como dijimos la clase anterior, de la tierra, del polvo de Adamá, que cuando habla de la tierra se refiere a toda la materia del cosmos. ¿Por qué? Porque todos los elementos, vamos a decir, de la tabla de química están dentro del cuerpo físico. Por eso dice, estás formado de Adamá, la superficie de la tierra, de lo físico. Pero mediante el uso de la imaginación, el hombre puede ascender sobre el mundo material y alcanzar un nivel de profecía inclusive. La palabra hebrea que dice es Adamé, en vez de Adamá, Adamé, yo imaginaré. Entonces podemos comprender el verdadero significado del profeta Oseas. En 12:11 dice, Adamé, o sea, yo seré imaginado a través de los profetas, que quiere decir que no es que esté imaginado en el sentido de extraviado, porque a veces la imaginación es muy ligera y trae cosas que no son reales, sino cuando habla de Adamé, quiere decir yo seré imaginado, o sea, yo seré visualizado a través de los profetas. Es decir, cuando está el profeta y nosotros estamos desarrollando la profecía, el don de la profecía, ¿cómo? A través de la visualización y a través de la imaginación de los nombres divinos, estamos accediendo al nombre, por eso está escrito, y aquel que conozca mi nombre, yo estaré con él. Así que por una persona que está hundida solo en lo material, pues solo puede relacionarse pues, con lo material. Pero si está metido en lo espiritual, eventualmente tendrá que conectarse con lo espiritual. Todo eso, lo que parece abstracto para nosotros, sin embargo, si utilizamos la imaginación para buscar la espiritualidad, podemos ascender hacia niveles muy altos de divinidad. Pero ahí está el doble filo, porque también podemos conectarnos con la parte maligna. La emuná, de la cual hemos hablado, que algunos traducen por la fe, el rabino Nachman de Breslev nos dice, la fe solo existe en nuestra imaginación. Allí donde la mente es capaz de comprender, no actúa la fe. Dado que la fe es requerida ahí donde la falta es
Donde falta la comprensión, la fe fortalece al hombre, estimulando a buscar aquello que se encuentra por el momento más allá de su comprensión y manteniéndolo centrado en lo espiritual. Así la imaginación puede ser el catalizador para alcanzar la espiritualidad. No se trata de imaginar por imaginar, sino la imaginación debe ir encauzada con conocimiento, con sabiduría, con meditación cabalística, que es una manera de dirigir la imaginación hacia un punto más seguro. Por eso también dice en el Talmud, el hombre no transgrede, es decir, no hace transgresiones, no peca, a no ser que lo posea un espíritu de locura. Quiere decir que también el pensamiento, cuando es manipulado por entes espirituales negativos, y si la persona tiene una conciencia muy baja, no tiene fuerza espiritual, pues será sencillamente manipulado. Si la persona baja la guardia pensando que el pecado no lo dañará, es decir, comete un gran error, como las personas que dicen, yo vine a este mundo a ser bueno y yo con que sea bueno es suficiente. No, no es suficiente, porque los pensamientos también dañan. Entonces, con esa actitud caerá sobre el intelecto de la locura, dañando su mente, su imaginación. Ahí donde se raiza su fe también será dañada, manifestándose en pensamientos ilusorios. Dañar el intelecto aumenta el poder de la ilusión, sin imaginación, sin ningún sentido. Al sucumbir el poder negativo de la ilusión, la persona pierde pues mucho de su divinidad y desciende desde el nivel humano hasta el nivel animal. Aunque los animales poseen algo de intelecto, les falta un conocimiento claro y distinto, obviamente. Aquel cuyos pensamientos han degenerado hacia este nivel necesariamente desciende de lo espiritual. De esto lo vamos a ver más adelante en el curso siguiente, cómo es que las almas cuando bajan a un nivel espiritual muy, muy negativo, pueden tener una regresión que es muy dolorosa. Entonces, este tipo de intelecto ilusorio es dañado por los demonios, o sea, por los entes espirituales negativos, enseñan, y nuestros años enseñan, los mecubalinos dicen que los demonios fueron creados en la tarde del primer viernes, justo antes de la puesta del sol. Al ponerse el sol, solo sus espíritus fueron creados, pues no había tiempo para hacerles cuerpos. Debido a esto, los demonios tienen el espíritu, pero no poseen un cuerpo físico. No confundamos alma con espíritu, son cosas diferentes. Entonces, cuando fueron creados esos espíritus malignos, entonces ellos quieren tener un cuerpo, pero no pueden. Por esa razón los demonios buscan constantemente el cuerpo de alguien para poder habitarlo, es decir, como para poder hacer lo que ellos quieren. Este fenómeno se le llama el ocupa, es decir, un espíritu maligno quiere meterse en la persona para cubrir, para satisfacer sus deseos más bajos. Si este ocupa logra habitar a esta persona, lo manipula y hace que haga cosas tremendas que inimaginables, incluso que en un nivel consciente llegan a avergonzar a la persona. La imaginación puede compararse a un espíritu sin cuerpo, a un espíritu o pensamiento desencarnado. ¿Dónde vemos mucho esto? En los panteones. En los panteones abundan. Por eso no es bueno ir a los cementerios, más que para enterrar al difunto y despedir su cuerpo, pero en realidad hay leyes que, o mejor dicho, normas
en las que debe uno conducirse cuando va uno a enterrar a un, pues a un cercano, un pariente. Debemos ser conscientes, pero la mayoría de las personas no lo es, que la persona que nosotros conocimos ya no está en ese cuerpo. Ese cuerpo ya está en degeneración. Ya nuestro ser querido ya no está ahí. ¿Sí? Y por eso, cuando alguien fallece, una de las alajá de las es que el cuerpo debe ser enterrado lo antes posible, el mismo día si es posible, porque los espíritus malignos inmediatamente se posesionan del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el alma ya ha desocupado ese cuerpo y inmediatamente lo corrompe. Bueno, de eso vamos a hablar más profundamente en el curso siguiente. Algo que tenemos que considerar también dentro de estar en la céfira de Keter es que, ¿qué pasa con las personas que no están conectadas bien con Keter o que su Keter está fallo? Cuando una persona actúa con demasiada prisa sobre la base de sus pensamientos, que no son pensamientos suyos, u objetos imaginados sin ejercer restricción, es decir, sin la presencia de Keter. Esto equivaldría, dicen los sabios, a entregarle un cuerpo, el suyo propio, a un demonio, cayendo fácilmente en un comportamiento demoníaco. La precipitación y la falta de serenidad es una manifestación de que estamos fallos de esta céfira. Y en este estado, pues evidentemente uno es vulnerable a las fuerzas del mal y nunca puede estar seguro de dónde acabará. Por eso cuando no piensa uno lo que hace, es una precipitación. Por eso enseña nuestros sabios que nadie puede entrar en las puertas de la santidad hasta no haber subyugado los poderes ilusorios, es decir, la precipitación. Además, que el aspecto negativo de la imaginación es el demonio en cada persona. Es mucho más poderoso que la persona orientada, es lo que estamos haciendo, que cuando tenemos una imaginación orientada con conciencia hacia lo espiritual, el demonio de la ilusión que busca un cuerpo el cual habitar, ya no, ya no ataca a esa persona, pero cuidado, no quiere decir que ya nos libramos, porque entonces otro demonio, entre comillas, otro ente espiritual negativo de mayor fuerza, buscará un cuerpo en el cual habitar, buscará con preferencia uno incluso que estudie la Torá, y más específicamente uno bien versado en las alajá. En otras palabras, en un demonio de mayor calado, de acuerdo al nivel de rivalidad que atacará con mayor fuerza. ¿Dónde está el símil de esto? Nosotros estamos en este mundo, vamos a decir, estamos entrenando nuestra alma a niveles cada día más elevados cuando estamos en el camino espiritual. Cuando estamos en el estado de confort y ahí, pues ahí nos llegan, vamos a decir, rivales más a modo. Pero a medida que una persona va subiendo de conciencia, yo hago se va a encontrar un rival más fuerte. Siempre he hecho pues la metáfora del boxeador. Cuando un boxeador empieza, pues sus rivales son menores, le ponen un sparring, pues a modo, pero a medida que va subiendo de nivel y que llega a campeonatos, pues los rivales como que se va a encontrar cada día son de mayor. Por eso, para poder llegar a ese nivel de campeonato, a un alto nivel, pues necesita estar bien entrenado físicamente, en todos los sentidos. Bueno, disculpando la, disculpando la metáfora, querrá decir que nosotros, a medida que tenemos una conciencia mayor, también tenemos un nivel de enemigo mayor, pero al cual estamos suficientemente dotados para poderlo derrotar. Pero necesitamos tener la conciencia y la sabiduría suficiente para, para tener las herramientas cómo evadir eso. Por eso el pensamiento siempre es asediado.
Y enseguida vamos a ver de dónde vienen nuestros pensamientos, que es un aspecto que va a quedar en cierto modo en controversia con la psicología moderna, pero no en controversia, más bien la psicología moderna no ha llegado a ese nivel de profundidad. Por eso la Kabbalah tiene una sabiduría de muchísimo antes que incluso existiera la psicología como hoy la conocemos como ciencia. Bueno, seguimos en el tema. La conciencia, entonces, debe ser la rectora de la imaginación. El estudio y la adhesión meticulosa a la halajá, cuando hablamos de halajá, es decir, a las leyes que la Torá o que el Creador nos da, o todas las recomendaciones, el conocimiento y la sabiduría que Él nos proporciona a través del estudio, nos ayudan a definir claramente el sendero espiritual de la persona, dándole forma y estructura a su vida. De esta manera, pues el conocimiento es un conocimiento claro, es decir, la persona sabe, o sea que cuando alguien es sabio, discierne entre lo que es correcto y lo incorrecto. Sin ninguna fuerza que contrarreste este conocimiento, le sería muy fácil elegir el sendero correcto. Pero sabemos que hay enemigos, ¿verdad? Por eso es muy claro que el camino que debe seguir. Por ello, y para mantener la libertad de elección, el poder de la ilusión busca anular este conocimiento claro y decisivo. Por eso, los entes espirituales, el Satán, el ego, nunca quiere que estemos estudiando esto porque sabe de antemano que se debilitan. Por ello, ellos trabajan de una manera tan inteligente y tan fuerte que usan todos los medios para que las personas no se involucren con este conocimiento y utiliza todos los artilugios y todas las seducciones del mundo y pone toda una serie de trampas para que no lleguemos a este conocimiento. ¿Por qué? Porque saben que ellos se mueren si no tienen esta luz que nosotros le proporcionamos. ¿Cómo lo hace? Pues nos seduce, nos pone trampas. ¿Y cuáles son esas trampas? Pues las trampas del mundo, los negocios, los tontos compromisos que tenemos, muchas cosas, hasta las enfermedades, la falta de dinero, los problemas, y utiliza todo su poder porque estamos en su mundo, estamos en el medio en el que él secuestró esta dimensión. Entonces, esto se ve cuando uno comienza a alcanzar un intelecto más claro. Estos demonios que surgen de la propia imaginación se vuelven más fuertes aún. Siempre existen niveles superiores de intelecto que pueden alcanzarse y nunca debemos pensar que dado que hemos pasado a través de ciertas puertas de santidad, ya hemos anulado finalmente esas ilusiones. No, estas siempre van a estar presentes. En esta vida, en esta dimensión, el equilibrio entre el bien y el mal se mantienen en todos los niveles, asegurando así nuestra libertad, nuestro libre albedrío. En todo momento siempre tenemos la libertad de elección en cada etapa del camino, es decir, en cada etapa de nuestra vida. Así que en cada nivel, en todos los niveles, se encuentran obstáculos e ilusiones. Es necesario confrontar constantemente estos obstáculos y superarlos. Esto lo vemos diario. Esto lo vemos diario, lo vivimos diario. Hoy me pasó a mí. Estaba enfadado, estaba a punto de reventar, pero dije, no, cuidado, aquí tenemos que tener control. Y conscientes de todo esto, hay que estar fuertes espiritualmente. Hay un caso en el cortocircuito, o sea, decir, en la transgresión mayor del jardín del Edén. En Génesis 3:6 nos dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y desearlo a los ojos. ¿A cuál árbol se refiere? Al árbol del conocimiento del bien y mal. ¿Dónde habitaba quién? ¿O dónde habita quién? Él, el Satán. Por eso dijo, no te acerques ahí, porque allí habita un ser muy fuerte, muy poderoso,
pero te va a seducir, te va a hacer caer. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos. Ella tomó de su fruto y comió de él, y además ella también le dio a su esposo y él comió. Bueno, así lo dice la traducción del Génesis 3:6. Quiere decir que la serpiente, cuando se habla de la serpiente, no es una serpiente común y corriente, era un ser, podemos decir entre comillas, un humanoide inteligente. Era una creación que Dios hizo en el pasado, pero que luego fue destruida, y sin embargo, él vivía y quería tomar cuerpo, por eso sedujo a Javá. Cuando la serpiente se acercó a Eva para incitarla a comer del árbol del conocimiento, le dijo: ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. E inmediatamente ella vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos. Ella tomó el fruto y comió de él. Ella también le dio a su esposo y él lo comió. Bueno, explicando un poquito esto, que es la mentira disfrazada de verdad, como el anzuelo, ¿verdad? El pez ve que es verdad lo que tiene en el anzuelo, que es comida, y es cierto, pero no ve más allá de esa verdad. Atrás hay una mentira para que él caiga y muera. Así les pasó a Javá, porque ella no tenía el nivel que tenía Adán. Bueno, nos dicen los Mecubalín que su error fue tratar de llegar más allá de los límites de Keter. ¿Qué es más allá de los límites del Keter? Es decir, de su barrera superior. Hay un límite, de acuerdo a lo que el Creador hizo en nosotros, donde tu límite superior es Keter, donde es la primera manifestación de la mente divina. Así que con esa emoción negativa, con esa inyección de veneno que le hizo la serpiente, ellos pensaron que de esta manera podían llegar a ser como Dios. En lugar de ello, descendieron hacia las cámaras inferiores, donde el bien se vuelve mal y el mal bien. Estas cámaras de intercambio son de hecho la imaginación dañada, donde uno piensa que conoce o que comprende, pero de hecho no es así. Aquí es donde la serpiente le inyectó al humano, en este caso a Javá, una emoción negativa. Esa emoción negativa que hasta hoy tenemos, todavía los seres humanos, es de ser o de tener más que el otro. Y eso lo traemos como, pues sí que lo traemos en la sangre, el deseo de querer ser o tener más que el otro. Precisamente, ¿por qué? Porque se salió del límite de Keter y esa emoción fue inyectada. En la versión de Isaías nos dice en 5:20, hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Ellos cambian la oscuridad por la luz y la luz por la oscuridad. Ellos cambian lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Toda la amargura de la vida, incluyendo el odio y la ira, la tristeza y los celos, la lucha, la conquista, la búsqueda del honor, todo proviene ¿de dónde? De la imaginación dañada. De esa imaginación dañada que fue el cortocircuito que tuvimos en el jardín del Edén y que hasta ahora padecemos, pero que en la redención final, y la idea de esto lo vamos a ver más adelante en el curso, cómo es que se viene a reparar este problema. Los primeros que lo vienen a reparar pues son desde Abraham hacia adelante, pero bueno, es tema del siguiente curso. Simplemente hay que entender que este nivel de Keter es nuestro límite superior de la conciencia. Bien, ahora vamos a ver ya tratando de aligerar un poquito este esfuerzo en análisis del pensamiento. Antes de entrar a los nombres de Dios que le corresponden a la Sefirah de Keter,
decíamos que si los pensamientos son nuestros o no lo son, porque también se dice mucho, cuida tus pensamientos, pero en realidad los pensamientos son nuestros. En realidad el cerebro es una antena que percibe muchas energías del medio ambiente, pero especialmente ¿de dónde? Especialmente del cosmos, ¿sí? Del cosmos, que también la parte negativa ha sido secuestrado por entes espirituales negativos que bombardean continuamente la imaginación y el pensamiento de los seres humanos, ¿sí? Y bombardean precisamente para ejercer el karma de las personas. Cuando alguien no está preparado, pues es presa de distintos pensamientos, ¿sí? Generalmente los pensamientos son de carácter negativo, de limitación. Veíamos de Amalek. Entonces, esos entes espirituales que fueron creados vienen a dañar el, el pensamiento del ser humano. Cuando alguien es psicólogo lo puedes preguntar, bueno, esto yo no voy a meter en tema de la ciencia porque pues no es mi área, pero cuando le hablan de Dios, de dónde vienen los pensamientos, pues hablan de la conciencia y dice, ¿qué es la conciencia? Pues tiene su propia definición, pero también hay una subconsciencia y hay una supraconciencia. Aquí lo que nosotros queremos ver, que la supraconciencia, pues, que seguramente a la que se están refiriendo, estamos hablando de la conciencia superior, la conexión con la mente divina, la supraconciencia, por ahí. Pero también hay que entender que el cuerpo humano es una antena, o sea, una antena de frecuencias de todo tipo, generalmente son de carácter negativo. Es como un radio, ¿no? Vamos a hablar nosotros que tenemos o el televisor o cualquier, cuando se emitían distintas ondas, pues podías sintonizarlo con FM o AM y ahí hay frecuencias que pues te gustan porque la música o por los comentarios van muy de acuerdo a tus gustos, etcétera. Entonces, la, el, el cerebro que no tiene manera de controlar y de sintonizar las vibraciones correctas, pues le pueden entrar ruido, un rock demasiado pesado o una banda sonora sin forma ni armonías, o otros géneros musicales, por decir algo peores, o por otro lado te puede entrar música armónica, música de los grandes compositores, etcétera. Bueno, valga la comparación, pero en general los pensamientos son importados. Podemos profundizar más sobre eso en el siguiente curso, donde vamos a ver cómo cada pensamiento viene de acuerdo aquí. Y también cuando uno ordena sus pensamientos aquí de manera consciente, que se logran. Incluso hay almas que vienen a este mundo en la relación conyugal dependiendo del pensamiento de ellos. Pero bueno, no es tema de este curso de momento, pero sí debemos entender que es comprender que Keter es la parte más elevada a la que nosotros podemos tener acceso. Por eso es importante ordenar nuestro pensamiento, ordenar nuestro Keter para tener serenidad en Nahal Rúa, para tener calma, tener certeza en nuestras decisiones, desarrollar el poder de la intuición, cosas que de repente el común de la gente no ve o no percibe, nosotros lo podemos ir percibiendo. ¿Como qué puede ser? Pues simplemente si vas a hacer un viaje en carretera, por ejemplo, y ves que tú alcanzas a percibir algo que no te conviene salir o no, algo te dice que no debes de salir ese día o ese rato, o tienes que apresurar tu salida, en fin, son señales que te van llegando de manera muy sutil, pero hay que hacerle caso. ¿Pero por qué? Porque tu percepción se está elevando. ¿Sí? Bueno, eh, podrías mencionarles un ejemplo, pero para no consumir tiempo en esta exposición, vamos a hacerlo. Así que el nombre de Dios que le corresponde a la Céfira de Keter
es el nombre de Eye. Eye, ¿de dónde viene este nombre? Cuando Moshe Rabbeinu le pregunta, en la zarza ardiente, le pregunta al Creador que se le aparece. Algunos hablan del ángel que se le aparece, que hay que ver quién es. No vamos a profundizar eso, lo vemos en el estudio de Zohar, vemos exactamente quién es. Pero, digamos, la manifestación del Creador a través del nombre le dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Yo cómo le voy a decir al pueblo que voy a ir a sacar de Egipto, de la esclavitud? Me van a preguntar tu nombre. Y dile, mi nombre es Eye. Y luego en Éxodo nos dice, Eye, Asher, Eye. Que quiere decir, Eye, Asher, Eye. Las traducciones incorrectas, pero bueno, las más aproximadas dicen, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo soy el que... Bueno, son traducciones que no nos llevan a ningún lado, la verdad. ¿Por qué? Porque es un código, es un código. Cuando habla de Ye, Aleph, Hei, Yud, He, está hablando de un nombre elevado que le corresponde a esa vibración del santo bendito es él en esa manifestación de la Céfira de Keter. Le dice al pueblo le dirás que soy Eye, pero para ti soy Eye, Asher, Eye. Dos veces. Entonces, dos veces, si sacamos la gematria de Ye y Asher es un operador, vamos a decirlo de alguna manera, como de suma y de multiplicación también. Pero vamos a ver como si fuera suma. Eye vale 21, es Ale 1, Hey 5, Yud 10 y G 5. Nos da 21. Más 21 nos da 42. ¿Qué nos dice el número 42? El número 42, ya lo encontraron. Es la oración más poderosa y más elevada, una de las oraciones más poderosas y elevadas que tenemos dentro de la Kabbalah y dentro de la Torah, que es el Anabe Joach. El Anabe Joach tiene el número de 42, lo cual quiere decir que si es la oración de excelencia para protección en la Kabbalah, quiere decir que también podemos encontrar la mayor misericordia y también podamos alcanzar o pedir, incluso aunque no lo merezcamos, y es mediante la conexión de Keter con Malhut y a través del árbol de la vida, como nosotros podemos conectar la mayor misericordia. Entonces, Keter más el árbol de la vida, Keter es la parte superior del árbol de la vida, todo el transcurso del árbol de la vida, y Malhut, que es donde el mundo nosotros vivimos, nos da una numerología de 112. A ver, ¿esto cómo lo podemos saber? De esta manera. Yud que va que vale 26. Egie vale 21. Y Adonai, que es el nombre que le corresponde a este mundo, Malhut. Aquí tenemos Keter, Malhut y el árbol de la vida, Egie. 26 más 21 más 65 nos da 112, que es igual al nombre de Yabok. Yabok es, en hebreo quiere decir, y del gran Edén había un gran río que alimentaba el jardín del Edén. Yabok es la fuente de todas las bendiciones. ¿Y Yabok de dónde viene? Pues Yabok viene de Keter, porque Keter emana sobre Jochma y Jochma sobre Binah y Binah sobre Gesed, etc. Y de allí hasta llegar al mundo físico en el que nosotros conectamos. Entonces aquí queremos conectar, traer la bendición de Keter, hacerla pasar por todo el árbol de la vida y traerlo al mundo físico. Cuando nosotros utilizamos este nombre, cuando lo meditamos, podemos tener la posibilidad de atraer la misericordia
a este mundo, a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, a nuestra colonia, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestros descendientes, al mundo entero. Y esta va a ser la meditación que vamos a hacer al final. Bueno, pero primero tenemos que entenderla. Entonces, Yabok es un río que fluía del Gan Eden, es decir, la misericordia que viene de una dimensión incomprensible para el ser humano. Entonces, hay un gran cabalista que es el rabí Yosef Abraham Yikatila, que fue alumno del maestro cabalista Abraham Abulafia, y que su mérito nos alcance, que era el creador de las escuelas proféticas, que nos dice que este nombre que corresponde a Yabok, también encontramos otro nombre en Keter. En los 72 nombres encontramos un nombre que es Yud, Yud, Yud. Ese Yud, Yud, que corresponde a los Birkat Akoanim, es decir, a la bendición de los sacerdotes, o la bendición del sumo sacerdote, que es la bendición que siempre hacemos al final de nuestra clase, donde se dice, Yevarejeja Adonai Beshmereja, Yaer Adonai Panav Eleja Vellikuneja, Yisar Adonai Panav Eleja Veshem Leja Shalom. Es decir, los tres Yud que corresponden a esto, y este es uno de los 72 nombres que limpia y que purifica. Así podemos ver que la primera Yud, no está aquí, disculpe, no la puse aquí en la presentación, pero bueno, entendamos que así es. Entonces, este nombre que trae inmerecida a la persona o grupo de personas también puede lavar las manchas de nuestra alma. Otro nombre que corresponde a esta séfira es Atá, que es la oración que decimos, bueno, que está casi en todas las oraciones. Baruch Atá, Adonai, o Hashem, o Yud-Kevake, Eloheinu, y que, es decir, Atá es la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual, que en el momento que nosotros pronunciamos Atá, Baruch, que es bendición, Atá, que es la conexión. En ese momento estamos bajando la verajá, es decir, la bendición a este mundo. Y por eso nos decimos Baruch, que es bendito, Atá, que es la conexión, y decimos Hashem o Adonai, pero en realidad es Yud-Kevadke, que es todo el árbol de la vida. En este nombre están implícitos esto que acabamos de ver aquí arriba, de esta conexión del árbol de la vida, de Keter a Malhut. ¿Sí? En Salmos 76:8 nos dice, Atá el terrible. Lo terrible es que anula. ¿Terrible para quién? Para el ser humano, no. Es terrible para las inteligencias malignas, para los demonios, porque anulan, y para el karma, obviamente, para el tikkun, porque anulan los malos decretos. En los libros de Shahar Orra nos dice, debes saber que somos sometidos a muchos juicios severos por culpa de las transgresiones del mundo, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Nosotros, los hijos del mundo, debemos apresurarnos y atarnos a esta séfira de Keter para ser curados de todas las calamidades y de todas las enfermedades. Entonces, el médico de nuestra alma, de nuestra vida, de los problemas y las enfermedades, ¿quién puede ser también? ¿Quién lo dice? Pues es el tzadik. Entonces, el tzadik es el sabio aquel con quien debemos visitar, o si es que sabemos dónde está, y si no sabemos dónde está, pero incluso si ya no vive, visitar su tumba, si es posible, y si no, pues estudiar sus obras, orando especialmente en su Ilulá,
en su Hilulá, es decir, en el aniversario en que él dejó este mundo. Por eso se dice en la Kabbalah que cuando un sabio, un tzadik, deja este mundo, la máxima luz que emite es en el momento antes de fallecer. ¿Y dónde lo podemos ver en un símil? ¿Recuerdan los focos eléctricos que teníamos antes, que ya no hay? Cuando la bombilla se va a fundir, emite una gran luz y de repente se viene la oscuridad. Es decir, antes de partir, antes de que esa bombilla o ese foco muera, emite una gran luz y de repente se apaga. En ese momento, cuando emite esa luz, valga la comparación, el sadik, en ese momento, cuando nosotros nos conectamos en su Hilulá, en su aniversario, prendemos una vela y estudiamos sus obras, pues adelante. Nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando mucho a Shimon Bar Yochai, el día de su separación de este mundo, él prácticamente está con nosotros. Otro nombre que también es importante tener en cuenta, hay más, ¿no? Pero vamos a decir que los más importantes es Ain. ¿De dónde viene Ain? Ain quiere decir sin, pero no es que sin de la nada, sino Ain del mundo donde el humano pues no percibe, que es el mundo espiritual, es del Ein Sof, es la luz ilimitada del Ein Sof Or, que viene de la nada, entre comillas, del Ein Sof superior. En Salmos 121 dice: levanto los ojos a los montes Meaim, de donde vendrá mi ayuda. Desde ahí es de donde viene. Cuando levantar los ojos no son los ojos físicos, sino es el grado de meditación y oración suprema. Que incluso dice, aunque seas indigno, con esta verajá tendrás un regalo de Dios que viene de Keter Elión. Bueno, y hay más nombres, pero digamos estos algunos de los más importantes. Luego nos dice que el nombre, el color de esta céfira es el blanco extremo. En Isaías 1:18 nos dice, cuando vuestros pecados están como rojizos, como la nieve blanquearán, cuando estén rojos como la púrpura, como la lana se volverán. Es decir, que hay la capacidad de limpiar a través de Keter, a través de la visualización del nombre de Dios, limpiar nuestra alma. ¿Y esto cómo se puede lograr también en cuestiones prácticas? Pues ya lo que hemos estudiado, pero también hay fechas importantes, como por ejemplo este proceso se logra blanquear, vamos a decir, desde Rosh Hashanah, que está ya por venir en unos días más, en el proceso de Rosh Hashanah a Yom Kippur, y con las mediciones de Keter, pues vamos a poder blanquear y limpiar esas almas, de manera que no tenemos que necesariamente hacer varios regresos para limpiar nuestra alma. Con estas herramientas estamos evitando regresos del alma a este mundo. Bueno, ¿qué actitudes debo tener yo para conectar frente a Keter? Si tenemos una voluntad sincera, genuina y con un gran deseo de conectar con Dios, debemos de saber que todos los pensamientos, la fuerza, el poder, todo lo positivo viene de Keter. Entonces, pero también necesitamos ayuda y esto se manifiesta con un gibur. Un gibur es un tema también de reencarnación, es decir, un alma adicional que en Shabbat la podemos obtener, que es el alma adicional, que viene a ayudarnos. A veces esa alma adicional viene de un mismo sadik, que viene a apoyarnos a salir adelante en todas las situaciones complicadas o difíciles con las que nosotros estamos pasando y que no logramos cubrir o que pensamos que no podemos. Entonces viene esa alma adicional, la
la, se llama la Neshama Yetera, que viene y nos ayuda, especialmente cuando hacemos el Shabbat. Entonces, decimos que los pensamientos, pues, no son nuestros, que son importados, pero antes veamos que si yo pienso, que yo pienso, que yo veo, que yo siento, etcétera, que yo soy el inteligente, el trabajador. Si yo pienso que yo soy el que yo soy, el que yo pienso, es que estamos controlados por el ego. Eso no es estar en Keter, es estar consciente de que no soy yo, que es la luz de Keter la que está ahí presente para cualquier conocimiento que yo tengo o que yo comparto. No proviene de mí, sino que es algo otorgado vía profética a los sabios de la Kabbalah y de la Torah y de su linaje, y que ahora nosotros recibimos, y que proviene de ahí de Keter, y que la verdad debemos apreciarlo porque es un gran regalo. En resumen, todos los talentos que tengo, cantar, bueno para las matemáticas, buenos oficios en profesiones, inteligencia y todas las virtudes que nosotros que pienso que yo tengo, no proviene de mí, sino de todo proviene de la luz de Keter. Ese es el primer pensamiento que debemos de tener. El segundo pensamiento o segundo actitud que debemos de tener es que tenemos que tener una restricción total, es decir, rechazar los impulsos o deseos inmediatos que veíamos hace rato de la gente que es precipitada y quiere inmediatez. Eso no es bueno, eso es conectar con el demonio que trae uno adentro y desconectarse de Keter. Y pensar que no en lo inmediato, sino a largo plazo, a largo alcance. Controlar las emociones o si alguien me agrede, por ejemplo, rechazo esta energía y dejo de reaccionar. Aplicamos reaccionar, aunque sea muy incómodo para nosotros o nos cause dolor, entre comillas, que ese dolor a veces es del ego, es momentáneo, y reconocer que hay algo que corregir, pero que también viene algo mucho mejor. Y también, pues tenemos que soltarnos completamente, es decir, no involucrarse en aquello que es tentador, aquello que nos seduce, la inmediatez, pero que es negativo. Estar en todo momento conectado con la luz de Keter y que nada altere mi estabilidad emocional. Así los vemos en los grandes sabios. Son muy estables, no se alteran mucho, pero tampoco no quiere decir ser pasivo, porque no quiere decir que yo estoy en Keter y aquí estoy tranquilo y estoy en mi zona de confort. Eso también no es bueno. Hay que estar activo, pero con control siempre. Es decir, es ser un observador activo, no pasivo. Ver cómo la luz actúa, pero no me afecta. Ven cómo trabaja en mí y cómo en otras personas no trabaja. Pero nosotros debemos de ser observadores incluso de nuestra propia vida. Esa es la capacidad de subir fuera de nosotros y ver, ser observantes de nuestro propio evento de nuestra vida. No es fácil hacerlo esto. Bueno, entonces, pues ya vimos mucho de Keter. Vamos a concluir con un pequeño diagrama de cuáles son los nombres de Dios que corresponden. Esto ya lo vimos en todo el curso. ¿Cuáles son los nombres que le corresponden a cada sefira? Seguramente lo recuerdan. Así que vamos a empezar de abajo hacia arriba. Estamos nosotros en Malhut, ¿correcto? El nombre que le corresponde a Malhut es Aleph Dalet Nun Yud, que es Adonai. Y luego tenemos en Yesod es Shaddai, Shin Dalet Yud. Ahorita vemos lo que está en el interior. En Elohim Sebaot estamos en Od, es el nombre de Dios Elohim Sebaot. En esa es
aquí se dice Hashem, pero es en Yud-Ke-Vah-Ke Tsebaot. En Tiferet es Yud-Ke-Vah-Ke, que también se dice Hashem, el nombre, ¿verdad? En Geburah, Elohim, Aleph Lamed He Yud Mem Final. En Gesed tenemos El Aleph Lamed. Y ya vimos en Binah, con las vocales E o I, tenemos Elohim, pero no es Elohim, sino es Yud-Ke-Vah-Ke con las vocales E o I. Porque ahorita vemos por qué. E o I, quien ya sabe hebreo, pues ya sabe esta puntuación que es. En Jokmah, el nombre de Dios es Ya, Yud, He, Ya. Y evidentemente, en Keter es Egie, aunque lo que se le dio a Moshe y que nos está dando a nosotros es Egie, Asher, Egie. De manera que aquí tenemos los nombres a meditar en todo el árbol de la vida. Y todo el árbol de la vida es Yud-Ke-Vah-Ke, porque la Yud está conectada con Keter y Jochma. La G está conectada con Binah. La Vav con Pin y la G de abajo con Malhut. De manera que aquí tenemos todo el árbol de la vida, que es toda la estructura de nuestra alma y que vamos a ver adelante los distintos niveles, cómo es que está estructurada nuestra alma. Desde el nivel más bajo, con todos sus subniveles, a sus niveles siguiente, el intermedio, el superior y más elevados todavía. Ahora, aquí vemos en el interior estos símbolos que se utilizan mucho pues en la pronunciación, en la fonética hebrea, que aunque no es gramática, pero digamos la fonética, no estamos estudiando aquí hebreo, sino que esta fonética nos habla del nivel espiritual en que la puntuación está hecha. Por ejemplo, aquí en la parte superior tenemos, se llama kamatz, que es como este martillito. Enseguida tenemos patach, luego tenemos sere, luego tenemos segol, luego tenemos sheba, holam, en tiferet, hirik, luego tenemos kubutz, en O, y tenemos shuruk en el nivel de yesod, y abajo no lo hay. De manera que este es incluso toda la puntuación. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos hablando de algunos nombres de Dios que traen puntuación o algunas palabras, es el nivel del árbol de la vida en el que se están ubicando. Bueno, este es como un cierre a todo esto. Y yo les decía que podíamos hablar de lo que es el sentido de la vida, pero eso lo vamos a dejar ya para la siguiente clase, una vez que ya hemos entendido todo esto. Bueno, aquí me detengo porque enseguida vamos a ir a la meditación y pues me gustaría saber si tienen alguna pregunta que ya hayan por ahí tenido. Adelante con la pregunta. Mira, ya nos dejas un paquete aquí con todo esto que platicamos. Imagino, yo tenía la idea de que imagino lo que quiero, lo que pienso. Ahora me planteas una interrogante. ¿Los pensamientos son nuestros o no lo son? Y dices que los sueños los imaginamos. Y ya caramba, eso es lo que yo pensaba que no era producto de nuestra imaginación. A ver. ¿Cómo está este rollo? Muy bien.
A ver, eso de los sueños creo que no quería haberlo mencionado, pero igual lo abordamos. Entonces vamos por primera parte. Los pensamientos. Los pensamientos son ondas de cierta frecuencia que recibe nuestro cuerpo, especialmente el cerebro e incluso la piel. La piel es el órgano más sensible, por eso a veces dicen, ay, se me enchinó o se me enchinó el cuero, ¿no? Y una percepción también, pero en general los pensamientos son importados, pero provienen de distintas fuentes. Claro, los pensamientos negativos provienen especialmente del cosmos. ¿Sí? ¿Por qué vienen del cosmos? Porque vienen de entes espirituales que habitan esas áreas y que, bueno, en otros cursos previos ya dijimos cómo se originaron y por qué están ahí. Entonces, el cosmos tiene esa dualidad que puede ser un pensamiento negativo, que es generalmente para ejecutar el karma, para ejecutar el tikkun, pero también para influir a un comportamiento incorrecto del ser humano, pero y que generalmente es lo que más hay. Incluso en nuestro mundo, como hay una gran cantidad de pensamientos negativos, es como un humo muy espeso que está alrededor de nosotros y que si nosotros nos conectamos con ese ruido, vamos a llamarlo eso, con esa contaminación de, de pensamientos, entonces podemos conectarnos con ellos y caer bajo esa influencia. Depende de cómo nosotros nos conectemos, es el tipo de señal que vamos a recibir. Pero también hay otras fuentes positivas de, que están y que entran en nosotros, pero que esas dependen de la apertura a ese tipo de frecuencias. De manera que el cerebro es un procesador de pensamientos. Entonces, ¿de qué depende en qué pensamiento nosotros nos montemos? Depende de nuestro nivel de preparación, de nuestro nivel de conciencia, de nuestro nivel de sabiduría. Porque así como cuando alguien nos dice alguien o algo y nosotros reaccionamos, hay un dicho que dice, pues, lo voy a decir coloquialmente, dice palabras necias oídos sordos, pero también hay otro dicho que dice todavía más coloquial, dice que plática de borrachos oídos de cantilero, pero no vaya, disculpa la comparación, la metáfora, pero en realidad es que si hay un ruido cósmico y hay un ruido de los pensamientos negativos, si nosotros nos conectamos con ellos, evidentemente pues vamos a estar en un comportamiento incorrecto, porque el pensamiento genera acción, pero por el contrario, si nosotros eso lo rechazamos, los aislamos, que es lo más difícil porque estamos en una atmósfera muy ruidosa, nos conectamos con los pensamientos positivos, vamos a tener pensamientos adecuados y elevados, por eso es el nivel de Keter. Ahora nosotros conscientemente podemos generar pensamientos positivos, es decir, cuando digo que genero pensamientos positivos es que me estoy conectando con esa frecuencia elevada de Keter que viene del mundo espiritual elevado y no Ujú. del mundo negativo. Entonces, todo ahí se genera en esta parte. ¿Qué es entonces el eje rector de que ordena o que los pensamientos se dirigen? Es a través de la conciencia, pero la conciencia hay que entenderla, hay distintos niveles de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia puede tener una piedra? Pues prácticamente mínima, o la conciencia de un insecto, o la conciencia de un pájaro, o de un mamífero, etcétera, o de un ser humano incluso, pero con un nivel de pensamiento muy bajo, casi casi igual que animal, o de una persona de un sadik muy elevado, un justo, en contra de un malvado. Bueno, pues es que es el nivel con el que se conecta en su Keter
hacia arriba. Por eso la mente divina emana frecuencias de alto voltaje, vamos a decirlo, pero depende del recipiente que nosotros tengamos, es como se va a construir. Ahora, nosotros, en todo nuestro pasado, que no es fácil entenderlo, es una respuesta un poco complicada de responder, pues también traemos misiones en este mundo, cada quien trae una misión distinta, pero si la misión de alguien es ser creador, creativo o co-creador, sus pensamientos se van a conectar con esa imaginación que puede ser creativa y que le puede bajar una frecuencia específica para ser creador. Y ahí tenemos los grandes inventores, tenemos los grandes músicos o los grandes artistas, en el buen sentido de la palabra, que están conectados con esa frecuencia superior porque traen ya un bagaje previo, no solamente de esta vida, sino de vidas anteriores. Y una persona que, pues, su propósito no es tan elevado, pero que puede llegar con una conciencia baja, pero que puede elevar muy alto, se va a conectar, evidentemente, con una frecuencia más baja. Cuando hablamos de los sueños, no sé si te refieres a los sueños oníricos, es decir, a los sueños de dormir, o a los sueños de cuando tenemos una ilusión o un propósito o una meta o algo elevado. No sé si a eso te refieres. Digo, la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? No escuché, perdón. Pues me decías que es los sueños cuando dormimos. Eso Sí, corresponde a otra parte del, vamos a hablar de la superconciencia, pero esa superconciencia está conectada con el alma. Depende del nivel de conciencia. También el alma siempre recibe información del mundo espiritual, pero cuando viene a este mundo, el cuerpo ejerce un efecto de olvido, inmediatamente de desconexión. Por eso muchas veces no recordamos lo que soñamos. O hay sueños muy fuertes que sí los logramos recordar, especialmente a veces, desgraciadamente, cuando son trágicos, o a veces cuando son muy buenos, depende, pero todos los sueños están codificados, depende de qué soñamos. Si son sueños muy elevados, que generalmente cuando tenemos una conciencia superior, vienen mensajes muy buenos o mensajes de alerta para tener acción en este mundo. Pero cuando hay muchos sueños spam, es decir, basura, pues generalmente es porque no estamos recibiendo buenos mensajes del mundo superior. De todas maneras, el alma va a rendir cuentas diario y recibe información diario del mundo espiritual y regresa. Si nosotros quisiéramos tener acceso, tenemos que hacerlo consciente, preparar nuestros pensamientos, programar nuestro sueño para que podamos recibir el mensaje que queremos y tenemos el mérito de tenerlo. E inmediatamente podemos incluso despertar y anotar el sueño o recién salido también anotarlo. En fin, pues son técnicas. Hay un curso de sueños que pues espero que lo podamos ver y ver el significado de todo eso desde el punto de vista cabalístico y explicar cuál es el proceso del sueño. Es algo pues extenso de explicar. Espero no haberte complicado más no, no, sí me da luz, cómo no. Me interesa estudiar más este tema. bien. ¿Alguien más? Sí, yo, buenas noches. Disculpe. Sí, Eh, estamos viendo que Elohim se repite en dos séfiras. ¿Qué diferencia hay al agregarle la palabra Sebaot?
pero también mire que Hashem también se le agrega la palabra Shebaot. ¿Es el mismo o hay alguna diferencia? Claro que hay diferencias. Ok, Vamos primero con la parte aquí. Hashem es un ajá, nombre, Hashem es un nombre que es el equivalente para no estar, decir este nombre no es muy recomendable según porque jala una energía que en lugar de beneficiar a la persona, le puede generar es como decir, yo quiero tomar agua y abres la boca para tomarte un vasito de agua, o abres la boca en el caudal de un río, ¿qué va a pasar? Pues te vas a ahogar. Entonces, para no estar, vamos a decir, utilizando este nombre de manera vana, los sabios han utilizado Hashem, que quiere decir el nombre. Hashem es nombre, Hashem es el nombre elevado. Algunos le dicen Hashem, otros lo hacen como Adonai, pero en realidad es Yud-Keh-Vah-Keh, el verdadero nombre, pero con sus distintas puntuaciones. Por ejemplo, tú ves aquí Yud-Keh-Vah-Keh sin ninguna puntuación, pero acá lo tienes ya puntuado. Aquí se pronuncia de manera diferente. En general no se pronuncia. Yo lo voy a hacer de manera, pues aquí de manera didáctica, pero aquí se dice Yehovija. Es decir, aquí un cambio en la pronunciación que no se pronuncia. Yo no lo hago de manera didáctica, no se pronuncian. Estos se meditan, se visualizan, lo mismo que acá. Por eso, Hashem es el nombre elevado de Dios, porque Él mismo dijo que ese era su nombre, y nosotros sabemos que esto es todo el árbol de la vida. Ok, Elohim, aunque también muchas veces no se dice Elohim, se dice Elohim con K. ¿Para qué? Porque es un nombre que corresponde a Geburah, es decir, al nombre que equivale a la naturaleza. Elohim es todo aquello que genera o que ordena o que reina sobre el universo físico. Y el universo físico, como vemos, está en la columna izquierda, es rigor. Entonces, este es un nombre que podemos utilizar para neutralizar el rigor en nuestra vida. Y Elohim es igual que la palabra Ateva, que quiere decir la naturaleza. La naturaleza, hablamos de toda la creación física, de todo el universo, desde el Big Bang a todas las galaxias y de todo el universo en completo. Este es Elohim. Ahora, aquí se utiliza Elohim Sebaot. ¿Por qué? Porque Sebaot quiere decir las huestes. Las huestes. Elohim Sebaot, es decir, todas las huestes angelicales que gobiernan los mundos físicos, los mundos cósmicos. Utilizamos este nombre para poner orden en el rigor en esta parte de acá. Mientras que en el lado contrario, aquí era la palabra de Aarón, mientras que Moshe Rabbeinu su nombre era Yud-Keh-Vah-Keh Tsebaot o Hashem Tsebaot. Yud-Keh-Vah-Keh, todas las huestes angelicales de alto nivel, para llegar a una victoria definitiva ¿sobre qué? Sobre el enemigo. ¿Y cuáles son los enemigos? Los entes espirituales. Por eso utilizaba con la guerra contra Amalek y contra todas las familias y con todas todos aquellos entes creados negativos y que están en la Torah, utilizaba Hashem Sebaot, es decir, la victoria completa y final ante el mal. ¿Sí? Y eso es muchas la gracias. diferencia entre uno y otro. Gracias. Bueno, si no hay más, vamos a pasar a nuestra meditación y lo dejo enseguida y explico en qué consiste. Primeramente, pues vemos que vamos a bajar el nombre de de Ehyeh a este mundo, a Adonai, a través del conductor o el canal que es todo el árbol de la vida.
Y esto pues lo vamos a hacer en la siguiente meditación. Y en este momento pues detenemos la Todavía me grabación. está tomando foto.